innovar o morir. Esta frase, ¿cuántas veces la hemos escuchado? Y hoy tenemos a una persona que nos va a hablar de cómo utilizar nuestro liderazgo para poder ser realmente innovadores. Él nos va a hablar de lo que es el liderazgo constructivo, disruptivo, constructivo y dinámico. Buenas noches, soy María Padilla Olvera, soy estratega de equipos de alto rendimiento y hoy vamos a compartir este tema tan interesante con Carlos. Él es una persona con mucha experiencia, es Master Coach y además es CEO en su empresa, entonces nos va a compartir parte de esa experiencia. Bienvenido, Carlos. Hola María, muchas gracias. Qué bueno que estemos por acá y bienvenidos a todos los participantes y todos aquellos que se vayan conectando con nosotros. Realmente hoy vamos a compartir un tema sumamente interesante y sumamente importante. Es precisamente el liderazgo que yo le llamo disruptivo, constructivo y consciente. Son tres elementos básicos que se deben de combinar. Carlos, Mira, sí. Perdón, me gustaría que nos compartas un poquito de quién es Carlos para que la gente te ubique. Claro. Y entonces ya entramos al tema. Sí, mira, Carlos pues es una persona, soy casado, felizmente casado, mi esposa Leti, tengo 2 hijos, 2 nietas, ¿no? Que amo, a mis hijos igual, Carlos y Carla. Ok. Yo estudié ingeniería industrial. La primera parte de mi carrera profesional fue como ingeniero en áreas de manufactura, de producción. Y posteriormente la misma carrera profesional me llevó a moverme al área de recursos humanos. Yo trabajé para compañías y corporaciones internacionales. Una de ellas y una de mis escuelas fue, por ejemplo, Gillette de México. Ok. Antes de Procter. En Gillette de México estuve 20 años, 10 en el área de manufactura y los siguientes 10 como director de recursos humanos. Después de Gillette me fui a Philips Mexicana y ahí tuve la dicha de ser el director corporativo de recursos humanos, reportándome 16 plantas maquiladoras en Juárez, uno en Tijuana, Construlita en Querétaro, Lighting en Monterrey, la planta de Vallejo y el corporativo en general, ¿no? Finalmente estaba tranquilo en Philips cuando vino Max con telecomunicaciones y como las cosas suceden, me invitan a ser el vicepresidente de recursos humanos en Maxium, una compañía que nacía, una compañía que significaba un gran reto. Y finalmente, por un lado, dije, este es un gran reto, y por otro lado, pues prácticamente no me dejaron salir de ahí, ¿no? Ok. En Maxium estuve 4 años y medio como vicepresidente, y finalmente estuve en Baxter Laboratorios un corto tiempo para salir de ahí y poner mi primer negocio, que no fue en recursos humanos, ¿no? Sino fue precisamente en el área de ingeniería. Yo tuve una franquicia de remanufactura de cartuchos de tóner y tinta, que Okay. después traspasé y hace 15 años monté ya mi propio negocio ya del lado de recursos humanos, del talento humano que me apasiona. Y, y ahora pues soy el presidente, director, CEO, ¿no? Y amigo de todos. Y se llama Consulting and Search. Excelente, ¿Okay? Carlos. Pues bienvenido y vamos a entrar de lleno a ese tema que me propusiste y se me hizo muy interesante por lo de disruptivo, porque finalmente considero que con toda la transformación digital que se está dando en la actualidad, pues es un tema que nosotros como líderes necesitamos tener y conocer para poder seguir en este proceso que muchas veces, como tú lo dices, a veces queremos ser líderes, pero a veces somos jefes, entonces creo que nos hacen falta diferentes estrategias que nos vas a compartir hoy y eso nos va a funcionar para poder ser líderes de transformación. Sí, seguro, María. Sí, te decía que es un tema muy interesante. Todos aquellos que estén por ahí y aprendan un poquito de esto, verán cómo les va a ayudar para hacer un éxito más fácil. Este tema no lo hice ayer, ¿no? Este tema lo vengo ideando, recabando, analizando desde todos los días de mi vida profesional, analizando a mis anteriores jefes, cómo eran, cuáles eran
los que me latían, los que no me latían, los buenos, los no tan buenos, cómo se comportaban, qué resultados daban en las empresas. Entonces me fui un poco al pasado, pero también en el presente, pues hoy como dueño del negocio, como directivo, también me ha tocado entrevistar a muchas personalidades y trabajar y dar coaching a muchos de ellos también. Entonces es una recapitulación de todos esos temas y hoy los vamos a platicar. Y para entrar en materia, si me permites, déjame compartir unos charts para que sea más ilustrativo el tema de lo que vamos a platicar. Y con gusto, María, cualquier pregunta que vaya surgiendo, por favor, me la puedes hacer o al final, como tú indiques, ¿ok? Perfecto. Adelante, puedes compartir. Vamos a compartir. Voy a compartir y me voy a regresar a la primera, que la tenía por ahí avanzada. Pero acá está. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué me lleva a platicar y hablar de este tema e incluso escribir un libro? Porque te puedo decir que estoy escribiendo un libro y prácticamente ya está terminado y algún día de estos no muy lejano va a salir a la luz. Pero Oye, los qué antecedentes padre. que... ¿Y cómo se va a llamar el ¿Mande? libro? Liderazgo disruptivo, constructivo, consciente. Ok. Así se... Más bien, así ya se llama, ¿no? Muy Y bien, está perfecto. muy pronto para salir. Bueno, los antecedentes, mira, que tenemos y que considero muy interesantes y analizarlos con detalle más adelante, porque no nos va a dar tiempo en esta plática. Pero una cosa que tenemos que ver es que estamos en una nueva época de transformación e innovación. Eso nadie lo puede negar. En esta nueva época, pues la tecnología, la ciencia están avanzando a una velocidad increíble, ¿ok? Y nadie las puede detener, esto ya no se puede detener. Más y más se vuelven obsoleto todo lo que veamos hoy, mañana probablemente ya hay uno nuevo. Entonces hay que considerarlo porque esto se mueve a una gran velocidad y nosotros a veces nos podemos estar quedando un poco más atrás. Claro. Obviamente también, sobre todo con la pandemia, pues hay una imperativa necesidad de sobrevivir, ¿no? Y hay personas, empresas pequeñas y corporaciones también grandes, ¿no? Entonces, estamos buscando esa fórmula también para seguir adelante. En lo personal considero que también los liderazgos y los procesos de liderazgo están siendo lentos en su cambio y no se están adaptando y no están viendo todo lo que se está viniendo. Entonces, eso es un gran riesgo porque nos podemos quedar atrapados en el pasado y los demás seguir adelante y nosotros no estar ahí. En México, sobre todo, pues todos sabemos que de alguna manera hay división. Hay división entre nosotros los mexicanos con todo esto que ha sucedido, pero también hay una pérdida y distorsión de los valores. Es otro tema que como líderes tenemos que revisar y hacer hincapié en eso para poderlos volver al camino correcto, diría yo. Claro, yo creo que lo de los valores es algo que no podemos dejar al aire porque si no, pues esto nos va a perjudicar a futuro, no tan solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. Exactamente. Mira, considera nada más dos valores. Uno, integridad y respeto. Si todos en México, voy a hablar de México porque estamos en nuestro país, pero si todos en México tuviéramos integridad y respeto, sería otro México. Así Claro. simplemente. ¿Ok? Y bueno, y dentro de todo esto, pues hay en toda crisis, en todo caos, en todo cambio, hay grandes oportunidades, pero también hay amenazas reales. El siguiente chart que les voy a mostrar, me lo encontré por ahí en internet, pero me encantó, porque si ven esta curva, todo parte a partir de la invención de internet. Para mí la invención de internet es como el parteaguas, es como cuando se inventó la imprenta, ¿no? Antes de la imprenta, pues no había libros, antes de la imprenta no había periódicos, antes de la imprenta el conocimiento se transmitía de boca a boca a través de los sabios, ¿no? Pero también de los juglares, de los que iban por todos los pueblos contando la historia.
Y cuando se inventa la imprenta, pues el conocimiento se empieza a expandir a través de los libros. Entonces es mucho más fácil y además se empieza a guardar. Pero este parteaguas del Internet es tremendo, es algo que nos está llevando a un futuro, pero demasiado rápido. Hoy a través de Totalmente. Internet y a través de, perdóname, Digo totalmente, porque cuando no teníamos internet, pues no teníamos acceso a mucha información que ahora, nada más con un clic que des, ya tienes acceso a la información. y además al instante, y además a nivel mundial, además te comunicas con una persona en el mismo tiempo prácticamente que está del otro lado del mundo. Hoy no hay excusa, por ejemplo, para no aprender. Hoy ya no tenemos que ir a las bibliotecas como antes o comprar libros, etcétera. El conocimiento ya está ahí. Y bueno, a través de Internet, pues se generan las redes sociales, el móvil con Steve Jobs que nos pone al mundo en nuestras manos, la nube, etcétera, ¿no? Bueno, la impresión de 3D, que es increíble cómo hoy se pueden construir casas, pero también ya están imprimiendo en 3D alimentos, increíble, ¿no? Te hacen un bistec así muy rico, ¿no? Muy suculento, pero no es con carne, ¿no? Sino con elementos vegetales que te simulan a ese bistec grande y sabe muy parecido, ¿no? Es increíble, es algo increíble. Y así podemos ver en la curva todo lo que está sucediendo, todo lo que no conocemos, ¿no? Ya viene la parte de inteligencia artificial, los robots, los híbridos, etcétera, ya están acá. Los autos, ¿no? Autocontrolados, los drones, Ah, etcétera. a esto que Pero estás comentando antes lo veíamos como algo muy lejano, sin embargo, como dices, ahorita ya es parte de nuestro presente. es nuestro presente. Parece que en las caricaturas de antes, a los que les tocó verlas, a los super sabios, por ejemplo, que ya volaban y tenían una hélice aquí arriba y se subían en un carrito que volaba, hoy es una realidad. Así. Entonces, imagínate todo lo que nos falta. Y en cada oportunidad, en cada crecimiento, pues también hay un área un poco oscura, negra, también de retos y de problemas. Si bien, por ejemplo, hemos aumentado la vida del ser humano, ¿ok? En los años 40 era de 35 años, hoy ya rebasamos los 80. ¿A través de qué? De la tecnología, de la medicina. Pero al mismo tiempo, pues hemos sobrepoblado el planeta. Parecemos ya casi una mancha por ahí como microbios en nuestro planeta que no la estamos beneficiando mucho y estamos causando problemas, ¿no? En los bosques, por ejemplo, contaminando los mares, los ríos y todo. Somos Todo una tiene sus plaga. pros y todos tienen su contra, Carlos. O sea, Todo tiene que sus está, pros y todo está bien tiene sus porque ahora contras. estamos viviendo más años, sin embargo, como dices tú, pues estamos invadiendo parte de la naturaleza. Sí, y bueno, ahí tenemos también que tener cuidado y los líderes tienen que ver mucho en esto. Todo aquel que se considere líder, y líder no es necesariamente el presidente de un país o de una empresa muy grande. Líderes también lo somos en nuestras comunidades, en nuestros pequeños núcleos sociales. Eso. También somos líderes. ¿Por qué? Porque pues estamos trabajando o relacionándonos con personas. ¿Okay? Como tú decías, una frase al principio, innovar o morir. ¿Qué les dice esta frase? La han escuchado seguramente. Innovar o morir, decíamos hace algún tiempo. Y pues miren, ¿qué les dicen estas empresas? En su momento eran muy innovadoras. Blockbuster decía, wow, Blockbuster, eso no existía hace 40 años. BlackBerry, el teléfono que todos queríamos tener. Polaroid con su fotografía instantánea. Kodak que dominaba el mundo de la fotografía. ¿Y qué pasó? Dejaron de innovar. Hicieron, claro. Dejaron de innovar, se confiaron, dejaron de hacerlo y bueno, prácticamente desaparecieron. Pero hay más. ¿Se acuerdan de Atari, de la Palm, de Homer, esos trucks, ¿no? O carros casi blindados que parecen como tanques de guerra, Tower Records, etcétera. Hay mucha información de esto. ¿Qué les pasó? Dejaron de innovar. Por eso nosotros, como seres humanos, como personas, como ejecutivos, como líderes, no podemos dejar de innovar. Y para innovar tenemos que ser disruptivos.
Tenemos que cuestionar lo que no hemos cuestionado y lo que hoy existe. Hoy la frase debería ser disrumpir o morir. Sí, es cierto, esto es una transformación completamente, Es Carlos. una transformación y les voy a dar ejemplos de empresas disruptivas, de importantes empresas disruptivas. Uber, una de las empresas más grandes de taxis que no tiene taxis. Eso no tenía cabida en nuestra mente. ¿Cómo una empresa de taxis que no tiene taxis? Airbnb, una compañía de hospedaje, de hotelería, que no tiene hoteles. Amazon, la compañía más grande de retail, que no tiene tiendas físicas. Y así podemos, Spotify. ¿Quién iba a pensar que la música no iba a venir en CDs o en memorias o en discos como antes? Pues está en la nube. Hoy está ahí. Estamos también en esa época de la desmaterialización. Spotify, pues ya no hay discos. Amazon, pues no hay tiendas, ¿no? Entonces, esa era está cambiando. Este es disrumpir o morir. Aquí les muestro dos que me han llamado la atención. Esta compañía es una cafetería de origen ruso. Esta de Cypherblatt, creo que se pronuncia así. Esta cafetería, por ejemplo, no te cobra, cuando entras no te cobra por lo que consumes. Tú puedes consumir lo que quieras dentro de la cafetería. Entonces te cobran por el tiempo que permaneces dentro. Se llama pay per minute, pago por minuto. Claro. Y dices, espérame, ¿cómo? Eso es nuevo, ¿no? No, casi no existe. Pero Hay ahí es otra donde que es dices, una, Carlos, ahí es donde nosotros debemos de, como dices tú, de disrumpir o morir, porque hay ocasiones en las que no tenemos ideas, pero no las echamos a andar, y entonces viene otra persona que sí lo hace, y ahí es donde nosotros nos quedamos es atrás. correcto. Ujú. Mira, si la idea era tuya y no la llevaste a cabo, nunca fue tuya. ¿Por qué? Porque pues, no la hiciste, se puede quedar ahí guardada. Pero también hay que hacerse otra pregunta, ¿por qué no la llevamos a cabo? ¿Ok? Hay inhibidores para eso. Pero más adelante podemos hablar un poquito de eso. Otra compañía es Celeros Hyperloop, que es una compañía que está diseñando, haciendo y pronto va a tener construido una nueva forma de transportarnos. Y lo va a hacer a través de tubos que están casi al vacío. Y ahí va a ir el transporte, como si fuera una bala, como si fuera un metro dentro de eso. ¡Pum! La van a impulsar y como está casi al vacío, despresurizada, pues va a poder viajar a 1500 kilómetros por hora. Imagínense, ¿ok? Entonces, la tecnología sigue. El mundo disruptivo, en realidad, es un cambio de paradigma, es un cambio de pensamiento. No es fácil, porque la estructura cerebral que tenemos, nuestras neuronas, nuestros conocimientos, todos los patrones que hemos construido en nuestra vida, están ahí y además los hemos practicado muchísimo. ¿Ok? Entonces no es fácil de agarrar y, no, ok, ya mañana soy disruptivo y lo cambio. No, hay que practicarlo. Hay una metodología también para hacerlo. Pero ¿Cómo lo pensemos, puedes ir desarrollando, Carlos? bueno, con lo que estamos haciendo en este momento, primero darnos cuenta de lo que no nos habíamos dado cuenta. Darnos Ok. cuenta Ser de que conscientes. ser conscientes Ok. exactamente de que el mundo se está moviendo y ser conscientes de dónde estamos nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Oye, ¿estoy avanzando en ese camino o me estoy quedando? Y si me estoy quedando, ¿por qué me estoy quedando? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Por ejemplo, cuando me voy a dormir, ¿aprendí algo nuevo? Porque hoy hay que aprender, pero aprender con H. O sea, estás aprendido. El conocimiento hay que aprenderlo. Ok. ¿Ok? Entonces, es un cambio de mentalidad que tenemos que ir poco a poco reflexionando sobre eso y haciéndolo y practicándolo. Pero realmente lo que implica esto, fíjate bien, es de este principio, el principio de pensar que estamos equivocados para ¿Cómo no es eso? estarlo al final. Ok. ¿Ok? Fíjate bien, porque si hoy pensamos que estamos en lo cierto, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya. Pero si pensamos que estamos equivocados y lo retamos, seguramente vamos a poder encontrar otras fórmulas que no habíamos visto. Ese es el principio de disruptividad. También es Darme cuenta retar que me al... hace falta algo y que tengo que mejorar o que puedo ser perfectible, ¿no?
cualquier cosa. Nosotros, bueno, tú lo acabas de decir, somos perfectibles, no somos perfectos. Ojalá, pero no somos perfectos los seres humanos. Y creo que no lo seremos nunca porque siempre nos movemos por vacíos, por algo que nos falta, por necesidades, por el entorno que nos mueve. O sea, nosotros respondemos al entorno o reaccionamos al entorno. El entorno nos mueve, nos cambia. Sí, claro. La realidad la vivimos diferente. La realidad es igual a nuestras circunstancias, más cómo respondemos a ellas. Ahí se convierte en realidad. Entonces sí, hay que retar lo ya establecido para poder crear. Hay que transformar. Hay que modificar los esquemas de pensamiento, como hablábamos. Hay que romper el molde, hacer otro molde. El que tenemos, hay que decir, ese ya no sirve, ya está cansado, no funciona. O funciona hoy, pero cuidado, porque no va a funcionar mañana. Y el molde podemos ser nosotros mismos, ¿no? Hay que pensar en lo inimaginable. El ser disruptivo piensa cosas que los otros no pensamos. Esa es la parte que me llama la atención, Carlos, de cómo podemos ir desarrollando eso, cómo podemos generar ese pensamiento transformador. Bueno, mira, es una excelente pregunta. Obviamente hay ciertas metodologías. Yo les voy a dar esta. Lo primero que tenemos que hacer para ser disruptivos o para hacer un cambio o para aprender algo diferente, lo primero hay que tener el conocimiento. Si vamos a hablar de disruptivo, pues tengamos el conocimiento de qué es disruptivo, para qué sirve, cómo se come, y hacia dónde me lleva y para qué me sirve, Claro. ¿de acuerdo? Entre más conocimiento, ya tenemos mayores posibilidades de empezar a hacerlo. Pero el conocimiento por sí solo no te ayuda a aplicarlo. Porque si tú vas a una biblioteca, el conocimiento está ahí. Igual en internet está ahí, pero si no lo utilizas y no vas por él, pues no sirve de nada. De hecho, dicen Pero que una el vez, conocimiento es poder, sin embargo, dicen, si no lo aplicas, no es poder el conocimiento. exactamente, el conocimiento es poder, pero cuando es aplicado. Pero después del conocimiento está el comprender. Porque puedes tener el conocimiento y no entenderlo. Mira, si viene Albert Einstein y nos da ahorita una plática de física cuántica elevada, nos va a dar conocimiento. Pero si no lo comprendimos, pues no lo vamos a llevar a la práctica. Yo me acuerdo de mis clases de cálculo diferencial integral, físico-química, termodinámica, y al principio decía yo, wow, este maestro es un genio, ¿no? Y yo no entendía nada, hasta que Claro. poco a poco lo vas comprendiendo, lo vas manejando y lo logras dominar. Entonces, primero conozco, comprendo. Eso todavía no me da la oportunidad. Lo más importante de conozco, comprendo y hablamos de disruptivo es que me haga sentido, aceptarlo. Como decía Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Si no tiene sentido para mí o para alguien, no lo va a llevar a la práctica. Pero ¿qué es encontrar el sentido? Es encontrar el para qué. Pero sobre todo es encontrar el para bien. ¿En qué me beneficia? ¿De acuerdo? Si yo no encuentro un beneficio, pues por más que conozca y lo comprenda, pues no me late, ¿no? Es para otros, no es para mí. Entonces no voy a hacer nada. Una vez que lo acepto, una vez que lo comprendo, que lo entiendo y que encuentro el beneficio, entonces voy y lo aplico. ¿Ok? Entonces tengo grandes posibilidades de aplicarlo. Y una vez que lo aplico, dice, no, pues ya lo aplico. Sí, pero todavía no es suficiente. Hay que practicarlo. Es como cuando aprendimos a manejar el auto, pues no sabíamos qué hacer al principio, pero poco a poco lo fuimos practicando, 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 y lo que estábamos haciendo ahí es generando y creando conexiones neurológicas y creando patrones neuronales y fortaleciéndolos. ¿Para qué? Para que después lo recorriéramos muy fácilmente. Es como agarrar un balón de básquetbol y tirar a la canasta. La primera vez no le vamos a atinar, a menos que tengamos mucha suerte, pero no la vamos a repetir hasta que construimos los patrones neuronales. Desde que tomamos el balón, lo sentimos, vemos el peso, nos movemos, tiramos y volvemos a tirar, 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 hasta que lo dominamos. ¿Okay? Es estarlo practicando hasta que lo interiorizas, ¿no? Con esa metodología tú puedes empezar a ser disruptivo o constructivo
o consciente o aprender algo nuevo y diferente. ¿Ok? Pero usemos esa metodología para que se quede y se quede con nosotros. ¿Y Porque cuál es mucho esta nos pasa. metodología, Carlos? Conozco, Ujú. comprendo, acepto o encuentro el para qué, el para bien. ¿Ok? Lo aplico. Después de aplicarlo, ¿qué seguiría después? Practicarlo. Y una vez que sigo esto, aprendo. Y eso cierra el ciclo. Es un esquema que yo he estudiado y he analizado muchas veces y lo he hecho yo mismo y me funciona. Pero como ustedes se están convirtiendo en disruptivos, pues rétenlo y hagan uno nuevo y diferente. No me crean a mí. Y volver a practicar todos estos pasos hasta que ya lo Claro, hayan. no me crean a mí, no le crean a Daniel Goleman, no le crean a ninguno. Bueno, tómenlo y luego digan, oye, se puede mejorar. Si partimos del principio disruptivo, se puede mejorar y se puede mejorar, ¿ok? Eso es lo importante de esto. Así también, disruptivo es una ruptura brusca, es un desafío a lo establecido como normal. Es un gran desafío. Pero ahora vamos a lo constructivo, porque en los líderes que yo he conocido muchos que son disruptivos, ¿no? Retan. Y algunos no solamente retan, sino gritan, patean y quieren que esté todo para ayer, ¿no? Son totalmente disruptivos. Pero cuidado, porque si del otro lado no construyen, van a crear un caos y van a perder grandes oportunidades en la vida personal y profesional. Por eso el elemento constructivo viene a acompañar, a complementar, a dar retroalimentación, a tener empatía con nosotros, a poder persuadir, poderle vender eso a nuestros colaboradores, a nuestra familia y a motivarlos. Y eso es generarles un nivel de energía superior. Entonces, si te estoy entendiendo bien, el liderazgo constructivo es como el complemento del liderazgo disruptivo. Correcto, correcto, María. Es el balance. Ok. Puede ser disruptivo, Ujú. pero vas a tener mayores oportunidades si construyes del otro lado. ¿Ok? No debemos de quedarnos solamente en lo disruptivo, en el reto, o en la destrucción, o en romper los moldes. No, del otro lado hay que construir. Y hay que construir con nuestro entorno, con nuestra gente, con nuestros colaboradores. Solos no somos nada. Si estuviéramos solos, uno solo en el planeta, no somos nada. Así. ¿Ok? Y constructivo también es relacionado con tener una mejor capacidad para relacionarnos, ¿ok? Con otras personas. Si no nos sabemos relacionar, pues nos vamos a estar aislados, vamos a ser buenos inventores, buenos científicos, etcétera, pero ahí escondiditos, ¿no? Las relaciones es algo súper importante, es a lo que le llaman hoy EQ, ¿no? O Goleman le llama inteligencia emocional, y mismo Goleman nos dice que el IQ, o sea, la inteligencia emocional, la inteligencia, más bien el coeficiente Intelectual. intelectual, IQ, Ajá. el coeficiente intelectual, solamente representa un 20% del éxito. Y la inteligencia emocional o coeficiente emocional es el 80%, es la regla 80-20, ¿de acuerdo? Los grandes accionistas, los grandes empresarios, un Warren Buffett, que tuve la oportunidad de conocerlo y platicar y cenar con él, es una persona que se relaciona extraordinariamente. Es increíble cómo el Señor es humilde, platica contigo, ¿no? Y el día que yo lo conocí era el hombre, el número uno, el millonario número uno del mundo. De hecho, en este punto concuerdo mucho contigo, Carlos, porque efectivamente hay gente que es experta en la parte técnica, sin embargo, a la hora que tiene que relacionarse con otras personas le cuesta trabajo y entonces ahí es donde tiene que desarrollar ese coeficiente emocional para Sí, poder relacionarse con todos los demás y además que su trabajo que ya fue innovador, pues ahora lo pueda compartir con otras personas. sí, mira, al principio de nuestras carreras, a veces cuando no nacemos con esa habilidad, pues somos muy buenos guerreros, pero no somos buenos estrategas. Y para ser estratega hay que sabernos relacionar mejor. Pero no hay que espantarnos, eso se puede modificar y se puede mejorar sin ningún problema. Y creo en eso y lo he visto y he ayudado a muchos directivos a que lo logren.
Por supuesto, constructivo es construir. Es muy fácil destruir, pero no tan fácil construir. También tiene que ver con las personas, ¿no? Las personas que tienen ese pensamiento constructivo tienen mucho más posibilidad de adaptarse a los entornos, a los medios y tener más éxito en sus proyectos, en sus objetivos. También resaltan ellos la percepción, la comprensión, la regulación emocional o autocontrol. Tú sabes que en el autocontrol, de un lado tienes la emoción y del otro lado tienes la razón. Nuestro cerebro humano tenemos 3 cerebros: el reptil, el límbico o mamífero y la corteza cerebral. Claro. En el reptil tenemos 2 emociones básicas de sobrevivencia: el enojo o la ira, si nos vamos a otros niveles, pero el enojo, ¿ok? Y el miedo. Y los humanos también lo tenemos, pero los reptiles pues no sonríen, aunque dicen que a veces los cocodrilos lloran, pero no, nada más se enoja y tiene miedo. Los mamíferos sí, ya vemos un perrito moviendo la cola alegre, ¿no? Ya empieza a tener otras emociones. Pero las emociones básicas son 4. Y yo le llamo una meta, porque son miedo, enojo, tristeza y alegría. Y de Okay. ahí, como los colores básicos se combinan Los vas y surgen combinando, todas las claro. emociones. Entonces, nosotros, el ser una persona inteligentemente emocional no quiere decir que no las vamos a tener. Y vamos a tener momentos también difíciles, pero vamos a poderlas modelar o controlar mejor. Pues, sí, ¿Dónde vivimos las más vas tiempo? modificando, ¿no? Las vas modificando, las vas controlando, pero de repente te va a salir el Hulk, porque vas a tener ciertos disparadores que los vas a ir observando y conociendo para que cuando menos evitarlos, ¿no? ¿Sí? De hecho, Disparadores de las emociones. oye, este tema que estás tocando es igual muy importante porque dentro de las organizaciones se da todo eso de la inteligencia emocional y de que a veces los líderes o no líderes o no, bueno, yo le llamo líderes ya sea porque tengan un rol como líder o porque están dentro de la organización, sin embargo, a la hora de que se relacionan unos con otros, pues empiezan a salir ahí estas emociones que son las que generan los conflictos dentro de las organizaciones. Y si la persona no sabe regular esa emoción, pues es cuando vienen, a veces esto les llevan hasta como tener como consecuencia pues perder un cliente o que los cambien de área o perder un trabajo. Entonces sí es bien importante esto que nos estás compartiendo porque además de ser innovadores y todo esto, pues debemos de tener un control de emociones para poder relacionarnos con todos y entonces sí generar una empresa más productiva. Sí, ya hay que practicarlo, ¿no? Te decía que no es tan fácil controlar las emociones. Pero, por ejemplo, yo les pregunto, oye, cuando vas al banco, ¿cómo vas al banco? Y la mayoría me contesta, pues como voy siempre, ¿no? No, pero bueno, mira, tú puedes crear un metaestado y decidir y optar para cómo quieres ir al banco. Y pruébalo, ve un día al banco y decide que tu metaestado va a ser, que vas a ir jetón, enojón, reclamando, ¿no? Y te metes al banco, con jeta, no saludas a nadie, reclamas este banco, que no sé qué, pero observas 2 cosas. Una, ¿qué pasa contigo y qué pasa con tu entorno? Y verás, ok, ya empiezas a hablar de emociones y cuál es el impacto que yo tengo en mi cuerpo, porque las emociones me impactan. Algunas me van a impactar tanto y tan mal que van a producir cortisol, enfermedades y daños en todo nuestro cuerpo Exacto. y en nuestro sistema inmune. El simple hecho de que una persona se ponga una pluma aquí y esboce prácticamente como si fuera una sonrisa, te está produciendo endorfinas y serotoninas. Simple con ese gesto. Pero también te lo puedes poner aquí y poner trompa y jeta. Y eso te está ayudando a producir cortisol y el cortisol te está dañando tus organismos y tus células. ¿Okay? Claro. Entonces, pues por eso es muy importante lo que tú decías de los líderes o de los jefes, porque yo a veces les digo que líderes no son, ¿no? Que solo les falta unas cuantas plumas para ser apaches.
porque así se comportan. Ahora, tampoco son culpables, ¿no? Somos de alguna manera hechos por nuestro entorno y por lo que hemos aprendido. Mira, en este capitalismo que lo tenemos después del feudalismo, viene todo el capitalismo, la era industrial, etcétera, pero hoy sigue siendo capitalismo. ¿Qué nos pide? Resultados. Y todos los días nos dicen, ¿cuánto vendiste, María? A ver, ¿cuántas piezas sacaste? ¿Cuántas cajas empacaste? ¿Cuánto dinero produjimos? ¿Cuánto? Siempre es resultados. A ver tus indicadores, tus KPIs, ¿no? Pues no estamos midiendo resultados, estamos enfocados en el tener. ¿Ok? Y entonces los líderes pues están en eso, entonces así se hicieron, así lo hicieron y así funcionaron. Pero cuidado, el mundo está cambiando. Hoy hay hasta 4 o 5 generaciones en la misma empresa. Hoy tenemos jóvenes que nacieron con un nuevo chip, que nacieron con el celular en la mano, con la tablet, ¿ok? Con el internet, con el YouTube, con el Instagram, ¿no? Es algo diferente. Claro. Entonces, los líderes no pueden quedarse simplemente sin considerar que tenemos millennials, que tenemos centennials, que tenemos baby boomers, que tenemos X y Y, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de este tema. Estos constructivos se reconocen porque contribuyen a su crecimiento personal, pero también al de los otros. Son personas que desarrollan a otros. Eso es lo que los característica. Y consciente. ¿Por qué puse consciente? La verdad, porque somos bastante inconscientes. El vorágine del día a día, de la cotidianidad, no nos deja detenernos para decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y ¿Qué qué me está pasando ocupa? no solo con los demás, Carlos, sino qué está pasando conmigo misma, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Oye, mira, hay personas que yo conocí que llevaban más de 10 años en el mismo puesto. 10 años en el mismo puesto. Y muchos decían, no, a mí no me muevas de aquí, yo aquí estoy bien. Muchos le van a llamar la zona de confort, ¿no? O de la comodidad, pero no es así, porque ni siquiera están contentos y conformes, porque todos tenemos algo más que queremos, cuando menos ganar más dinero, Exacto. ¿ok? ¿Por qué? Porque son nuevas necesidades. Cuando uno entra a trabajar es soltero, bueno, la mayoría, pero al poco tiempo ya se casó, entonces ya tiene diferentes necesidades. Entonces ya tiene una esposa, o tiene un hijo, o tiene un esposo. Entonces, pues no nos podemos quedar ahí en esa zona. No somos conscientes, pero tampoco somos conscientes de por qué estamos ahí. ¿Por qué otros crecen? Ok. ¿Por qué a otros los promueven y a nosotros no? O a algunos no. Entonces, oye, ¿quién te promueve a ti? Mi jefe. No, te promueves tú. Tú solo y tu trabajo. Tú solo y tu trabajo y tus resultados y tu forma de relacionarte, tu forma de participar. ¿Ok? Entonces, por eso, consciente es el tercer complemento. Es darnos cuenta de lo que no nos hemos dado cuenta. Es hacer un alto en el camino y empezar a darnos cuenta. Empezar a cuestionarnos a nosotros mismos. Ser disruptivos con nosotros. Ok. Consciente quiere decir atención plena. Es utilizar mejor todos los sentidos. Si nos comemos una uva, casi nos las tragamos, ¿no? No, ni siquiera la disfrutamos, pero un día traten con los ojos cerrados, primero rómpanle un poquito a la uva y prueban la cascarita, a ver a qué sabe. Y después pónganse la boca y sientan la uva y van a ver cómo está la uva, si es blandita, si es dura. Y luego con los dientes apriétenla y va a salir el juguito dulce. Y luego tiene semillitas que si también las partimos saben diferente. Entonces desde ahí empezar a desarrollar nuestra atención plena. Eso es el ejemplo de una uva. Pero ¿qué pasa conmigo más adentro? ¿Qué pasa con mis emociones? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me gusta y lo que no me gusta? ¿Ok? Eso es empezar a hacerse consciente, pero también qué hay en nuestro entorno, qué se está creando, qué está pasando en mi empresa, qué está pasando en mi familia, qué pasa con mis colaboradores. Tengo que ser empático también. ¿Qué están pasando? No, espérame. Aquí se viene a trabajar y los problemas personales me los dejas allá afuera. Muchos lo he visto yo eso.
Es lo que Otros te iba a que, comentar, Carlos, porque, por ejemplo, nosotros como coaches, como que ya manejamos mejor esta parte de la conciencia, de generar conciencia, tanto en nosotros como en nuestro entorno. Sin embargo, cuando vamos a una empresa a dar una consultoría o a dar coaching, yo todavía me encuentro con mucha gente y a veces son los líderes que no son conscientes de lo que está pasando dentro de la empresa. A veces me dicen, quiero que vengas a resolver estos temas, pero a la hora de que yo empiezo a dar esa consultoría, pues detecto que muchos los genera él mismo. Sin embargo, muchas veces no son conscientes todavía. Entonces creo que ahí es donde nosotros como coaches tenemos mucho trabajo que hacer dentro de las organizaciones. ahorita que hablas de coaching, me acuerdo cuando yo empecé precisamente HR Consulting and Search y saqué un término que dije, vamos a darles coaching a los ejecutivos que contratemos, cuando menos en sus primeros 100 días para ayudarles. Uh -huh. Y le llamé, al concepto le llamé landing coaching. Pero cuando le llamé landing coaching dije, oye, pero yo no sé nada de coaching. Y cuando empecé a investigar, yo creí que yo daba coaching. No, yo daba consejos a mi gente, pero no sabía nada de coaching. Ok, Entonces me fui a estudiar coaching, primer nivel, segundo nivel, y me encantó tanto hasta llegar al máster, ¿no? ok. Y hoy soy master coach, pero sigo aprendiendo como master coach. Sí, Pero claro. tiene razón, hay mucho que hace falta y mucho que los líderes también pueden aprender. Aprender con H. Y bueno, y consciente es poner atención a nuestras emociones con todos nuestros sentidos. Es ver cómo impactamos a otros, pero también a nosotros. ¿Ok? Cómo impactamos a las circunstancias. Parece que no, pero nuestras acciones impactan a nuestras circunstancias. Ojalá ya aprendiéramos que antes de llevar a cabo una acción, nos detuviéramos 3 segundos y pensáramos en la intención. ¿Cuál es la intención de mi acción? Y la filtráramos. Y sobre todo yo creo que también entra aquí la empatía, Carlos, porque a veces nosotros actuamos de determinada manera, pero no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, de cómo se va a sentir con lo que yo le diga o con lo que yo haga. Sí, tiene razón, pero no podemos ser empáticos, creo yo, si no nos conocemos a nosotros. Exacto. Por eso primero ¿Ok? es el autoconocimiento, El ¿no? autoconocimiento, oye, ¿qué es empatía? Ah, no. Oye, ¿qué emoción? ¿Qué es una emoción? ¿Qué sucede cuando me emociona? Oye, ¿una emoción es de corto tiempo o de más largo tiempo? Y no, pues de corto tiempo, porque si dura más tiempo, se vuelve un estado emocional. Sí, Y claro. después se vuelve un hábito y después se vuelve tu carácter. Exacto. Entonces, tenemos que ser conscientes nosotros y aprender. Primero, todo empieza en nosotros, no en nosotros. Normalmente, oye, y a veces queremos resolverlo en otras personas o en la empresa y no nos damos cuenta que tenemos que empezar con nosotros Con mismos. nosotros. Aquí dice, debemos estar conscientes si respondemos o reaccionamos. Cuando reaccionamos, estamos reaccionando emocionalmente, nuestro cerebro reptil. ¿Ok? Cuando respondemos, ya lo razonamos, ya lo analizamos, ya usamos la corteza, ya somos humanos. En el otro, no tanto. Claro. ¿Ok? Y bueno, y esta es una fórmula balanceada que te da mayores posibilidades de ser exitoso personalmente, profesionalmente en esta era. Por eso el concepto de los 3 elementos. Mira, quiero enseñarles esto muy rápido. Si ven aquí el área número 1, ¿no? Este espacio, y el 2 y el 3 son igualitos. Pero cuando le tiendo esta línea y hago un triángulo, el área amarilla, esta área es el área de confort, de la comodidad. Yo le llamo el área o la zona del como siempre. Ok. Estamos como siempre. Pero entonces hay que salirse de esa área. ¿Por qué no nos salimos de ahí? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Por qué no pasamos a una zona diferente? ¿Por qué? Porque es una zona de riesgo que no conozco. Y lo que me detiene aquí principalmente son mis miedos. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo a la jerarquía, miedo a no poder. Pero si ves el área amarilla, con la misma distancia, el área naranja es casi el doble del área amarilla. Claro. Entonces, por eso sí vale la pena pasar acá, porque en esta zona es la zona de aprendizaje. Y la tercera zona es la que yo le llamo la zona disruptiva.
Es una zona de alto riesgo, sobre todo para los que están en la zona amarilla. Es una zona desconocida, pero es una gran zona de creatividad y de mucho aprendizaje y de mucho valor. Esta zona la llamo yo la zona mágica, que también va complementada con transformación, con cambio, con reto, con disrupción, pero con éxito, seguro. Las empresas disruptivas tardan más tiempo en arrancar, pero cuando arrancan nadie las para. Crecen inmensamente, igual a las personas. Vamos a tardar un poco más tiempo porque nos tenemos que preparar, pero una vez que lo hagamos, ¡pum!, nos vamos a disparar. Y de la mano con todo eso, sobre todo en las organizaciones, tenemos que acompañarlo con seguridad psicológica. Es algo que los líderes no lo están considerando, o al menos muchos de ellos. Algunos otros que conozco sí, pero ¿cómo creo, cómo genero esta seguridad en mi gente? Que psicológicamente estén bien, que no tengan temores, que puedan levantar la mano y decir, oye María, oye Carlos, yo creo que no va por ahí. ¿Qué te parece? Muchas veces no hablan. Y en las reuniones podemos ver a los que toman el micrófono y los que siempre están calladitos, quizá porque tienen miedo, o porque alguien les dijo alguna vez, calladito te ves más bonito. Y ahí se quedó, pero como líder estoy perdiendo una gran oportunidad de que esa persona hable, cree, diga, proponga. Los grandes inventos vienen de personas así. Claro, porque entonces hacen una lluvia de ideas y como dicen, varias cabezas piensan mejor que una, y si nosotros no les damos esa oportunidad de que se sientan seguros para poder participar y para poder opinar, pues entonces nos estamos limitando como líderes. ¿Sí? Ok. Y mira este gráfico muy interesante porque el 90% se dice que están en la zona de confort, en la zona de como siempre. En términos generales, ¿ok? La población. Algunos están en la zona de riesgo, como el 9%, y solamente más o menos del 1% está en la zona disruptiva. Pero los disruptivos están dominando el mundo. Claro. Elon Musk, multimillonario, ¿no? El dueño de Facebook, el de Google, son personas disruptivas. Y otros, bueno, pues están en la sobrevivencia, porque pues la pandemia también nos ha llevado ahí. El nuevo liderazgo tiene que estar relacionado con el ser. Hoy está más relacionado con el tener. Entonces, primero tenemos que ver al ser, nosotros, como decíamos, y a los demás. Tenemos que trabajar con eso. Si nosotros mejoramos al ser, mejoramos el hacer. Y si mejoramos el hacer, mejoramos el tener. Entonces podríamos estar hablando del bien ser, bien hacer, bien tener, el bienestar y el bien vivir. Para eso estamos en esta tierra. No para sufrir. Estamos para el bienestar y el bien vivir. Y eso cierra el ciclo. Un líder tiene que tener esto en mente, tiene que saber esto. Pero hoy, no sé si todos lo sepan, algunos sí, algunos no. Pero es bien importante tener este esquema. Dígame aquí en esta foto, ¿qué está sucediendo? Piénsenlo. ¿El directivo, será un líder o será No, un jefe? yo creo que es un jefe porque se ve que está como muy exaltado, ¿no? Nada más imagínense, es un apache o un gorino, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está generando en su entorno, en sus colaboradores? ¿Les está subiendo el nivel de energía? ¿Les está No, subiendo al la contrario. motivación? ¿Van a ser proactivos? ¿Van a ser propositivos? ¿Qué estarán pensando de él? ¿Están pensando cómo desaparecerlo? Y lo peor es que si ellos se tuvieran que quedar ahí por necesidad, van a sufrir. Y a veces también nos quedamos atrapados. Ese es el estilo de liderazgo que a veces sucede. ¿Qué pasa en este otro? Todo lo contrario, ¿no? Ahí se ve que sí ¿En están, cuál quieren estar? claro que ahí sí ¿O están qué muy, tipo de líder quieren ser ustedes? ¿El que produce cortisol, como el lado izquierdo, que envenena a las células y a las personas? A ese señor, el día que se lo encuentre uno de ellos, lo están asaltando, no lo van a defender. Lo van a dejar, no, llévatelo, punto. No lo van a defender, pero él no lo sabe. En cambio, seguramente que van a ir por él, van a ayudarle.
Entonces, esa es la gran diferencia en los estilos de liderazgo. Tenemos que darnos cuenta cómo impactamos en la motivación, en los niveles de energía, en la aportación, en la creatividad, ¿ok? Este tipo de liderazgo, no lo hagan, en serio. Yo lo he analizado mucho y ya no funciona. Las empresas ya no quieren esos líderes, ya no los quieren. 10 competencias que tienen que desarrollar para ser líderes modernos. Se las doy en una lista. Una, aprendizaje exponencial. Tenemos que aprender, entre más aprendemos es mejor. No se vayan a acostar y a dormir si no han aprendido algo nuevo, algo diferente. Les toma 5 minutos hacerlo. Conciencia plena, ya la vimos. Algunos le llaman en inglés mindfulness, ¿no? Ajá, Así sí. se ve bien bonito. Conciencia plena. Usar nuestros sentidos, darnos cuenta. Sensibilidad interpersonal. Esta es la parte de inteligencia emocional. Cómo nos relacionamos con nosotros y también con los otros. Generación de climas y espacios para la creatividad y disrupción. O sea, seguridad psicológica. Claro. Tenemos que trabajar en iniciativa y proactividad, crear esos momentos para que nuestra gente opine, para que nuestra gente, voy a decir esta palabra, disrupta. Si no existe, pues ya fui Ya la disruptivo. inventaste. Para que sea proactivo, para que levante la mano y proponga. Pero a veces esos espacios no hay. Una reacción ágil. Cada vez los clientes, sobre todo, quieren las cosas ya, para ayer. Inteligencia emocional o EQ, selección y desarrollo de personas. Casi siempre le dejamos eso a recursos humanos. No, yo por qué no, eso es cuestión de recursos humanos. No, somos un equipo de trabajo donde todos somos socios, pero el que más se debe responsabilidad y le debe importar para desarrollar a su gente es el líder. Claro, la persona no debe esperar a que otro venga y lo desarrolle, porque entonces estaría dejando su éxito en manos de terceros. Claro. Perseverancia, nivel de energía. Nada vamos a tener si no tenemos disciplina, perseverancia y conservar nuestro nivel de energía. Si el nivel de energía está bajo, no vamos a hacer nada. Es como si estuviéramos enfermos. Las personas no hacemos las cosas por 3 razones. No sabemos, no podemos o no queremos. Queremos. Ujú. Y la 10 es, yo le llamo visión estereoscópica 4D. No solamente vemos en 3D, hay que verlo en 4D, hay que sentirlo. Y con eso yo los invito a que sueñen en grande y se atrevan, realmente se atrevan a ser líderes disruptivos, constructivos y conscientes. Carlos, Y muchas con eso gracias. cierro para preguntas si tienes alguna Sí, o sí, alguien claro, tiene con muchas mucho gracias gusto. por todo esto que nos estás compartiendo de cuáles son los 3 aspectos de liderazgo que debemos de tomar en cuenta. Y me gustaría que le dejes así como un mensaje a los líderes de cómo pueden cambiar. Me gustó el triángulo que nos mostraste donde aparece que estamos en nuestra zona de confort o en la zona de riesgo o bien estamos en la zona disruptiva. ¿Cómo podría pasar una persona que se encuentra en la zona de su zona de confort a la zona de riesgo y posteriormente a la disruptiva? O sea, ¿cómo podemos ayudarle? Porque como tú decías, a veces el miedo los paraliza y sobre todo el miedo a lo desconocido y entonces es por eso que no se mueven de su área de confort. ¿Qué mensajes o qué consejos les puedes dejar para que ellos se sientan más seguros y puedan ir pasando de una zona a la otra? Bueno, primero, como decía, todo empieza en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes, Ujú. analizar dónde estamos, analizar qué queremos, analizar cómo nos sentimos, qué está sucediendo con nosotros y qué está sucediendo con los otros. ¿Okay? Por ejemplo, si hablamos de emociones, yo les preguntaría, primero, hay que saber cuáles son las emociones. Segundo, ¿qué emociones estás viviendo? ¿Cuánto tiempo permaneces ahí? Cuando te despiertas por la mañana, ¿qué es lo que piensas? Es lo primero que piensas. Entonces, primero tenemos que ser conscientes, porque si no somos conscientes, si no empezamos por nosotros, pues no sabemos dónde estamos. Primero tenemos que saber a dónde estamos y después sí, a dónde queremos ir. Ok.
Una vez que sabemos dónde estamos y a dónde queremos ir, ya cuando menos podemos empezar a trazar un camino y decir, oye, ¿qué me falta? Porque si yo les pregunto a alguien, ¿dónde estás? No sé. ¿A dónde vas? Pues tampoco. Bueno, pues que te Entonces vaya ya bien. llegaste, ¿no? Dicen. Que te vaya bien, amigo. Es muy difícil. Pero todo empieza con nosotros. Oye, ¿te sientes bien? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes que has logrado éxitos? ¿Te sientes que tienes los ahorros suficientes o dinero que quisieras tener? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿A dónde quieres mandar a tus hijos a la escuela? ¿A dónde quieres ir de vacaciones? ¿No? Eso empiezas a construir tu yo ideal. Pero ¿cuál es tu yo actual? Claro, Entonces construye el yo actual primero, hagan conciencia de eso, y luego construyan su yo ideal. Y luego es como una escalera. ¿Cuáles son las acciones que me van a ir acercando a ese yo ideal? Y si de repente llevo a cabo una acción, tengo que preguntarme, ¿me aleja, me acerca o me deja donde estaba? Si me aleja, miren, un paso para atrás solamente para agarrar vuelo. Pero si no me acerca y me aleja, pues no la hago. ¿Para qué la hago? Hay que filtrar esas acciones. ¿Ok? Pero cada acción me va a ir acercando a mi yo ideal. Pero también debajo de esa escalera hay inhibidores. Hay lo que nos regresan. Subimos 3 escalones y nos regresan 2. Y algunos lo regresan 3. Y se quedan donde estaba. Y los inhibidores son mentales. Los inhibidores, ¿por qué no llego allá? Porque tengo miedo principalmente. ¿Ok? Porque mi cuerpo bloquea a mi mente, la sabotea. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Qué pasa cuando vamos al gimnasio? 1 de enero, nos inscribimos en el gimnasio, todos contentos, y al siguiente día ya estamos en el gimnasio. Ay, voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso, Perfecto. Llegamos al gimnasio y nos esforzamos, trabajamos muy duro y hacemos de todo. Regresamos a la casa y al siguiente día no nos podemos parar de todo el dolor que tenemos. Entonces, cuando las células, el cuerpo le están diciendo al cerebro, hey, cerebro, ¿estás loco? Llevas 40 años diciéndome que produzca estas hormonas y que me comporte de esta manera, y de un momento a otro me quieres poner a hacer ejercicio y todo, y le dicen, no, ¿qué? ¿No hay nadie allá arriba? Las células, el cuerpo, sabotean al cerebro y le ganan. Y la vocecita que le dice, bueno, hoy no, pero pasado mañana sí, mañana no, pero nada más se me quita esto y vuelvo a ir. Y lo dejan. Entonces tenemos que ser conscientes de qué es lo que está sucediendo con nosotros mismos. ¿De acuerdo? excelente. Entonces, en conclusión, la conciencia, ser consciente de mí mismo y con eso es el primer paso para ser Es un el líder primer paso. Y ejecutivo. después tengo que retar, empezar a retar lo que tengo, a retar lo que soy, a retar lo que hago, a retar lo que está, a retar lo que me están diciendo. Ah, es que lo dijo fulano de tal. No, es que Daniel Goleman dijo que la inteligencia emocional así. Bueno, pues Daniel Goleman es Daniel Goleman, pero luego viene otro y lo supera. Copérnico, ¿qué dijo? ¿No? Galileo Galilei, ¿qué dijo? ¿No? Y viene otro, lo supera y lo cambia. Entonces, por eso, porque tenemos que ser disruptivos. Rétenlo, rétense. Es la siguiente parte. Perfecto. Pero del otro lado, por favor, construyan. De Sean acuerdo. Pues muchas conscientes y gracias, construyan. Carlos. Un Gracias. placer, María. Muchas gracias. Oye, gracias por todo esto y en cuanto salga tu libro, oye, nos tienes que avisar para que podamos Con mucho leer todo gusto. este conocimiento que tú Ya estás está compartiendo. cercano. Está Ok, cercano. perfecto, Pues muy amable, gracias y estaremos en comunicación. perfecto. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.